Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Imagínense después de muchos años, bajo los focos manteniendo una imagen pública impecable, a los 55 años el famoso actor mexicano Eduardo Capetillo rompió repentinamente su silencio. Su confesión no solo impactó a sus fans, sino también a todo el mundo del espectáculo. Después de todo, ¿qué impulsó a Eduardo a hablar después de tantos años? ¿Y cuál es la historia detrás de ese silencio? Descubrámoslo en el video de hoy. El salón estaba lleno de periodistas, cámaras y seguidores que habían esperado durante horas. No era un evento musical, ni el estreno de una telenovela, sino una rueda de prensa anunciada con apenas un par de días de antelación. La expectativa era enorme. ¿Qué podía tener que decir Eduardo Capetillo, el ídolo juvenil, convertido en figura madura del espectáculo mexicano, después de tanto tiempo de silencio mediático? Eduardo apareció con la serenidad que siempre lo ha caracterizado, pero también con un brillo diferente en la mirada. Vestía de manera sencilla, lejos de los trajes impecables que solía usar en alfombras rojas. Su voz grave y firme pidió calma en la sala. Tras unos segundos de silencio, pronunció una frase que quedó suspendida en el aire. He guardado silencio durante muchos años, pero hoy quiero hablarles con el corazón. A los 55 años, siento que ya no puedo seguir ocultando lo que en realidad ha marcado mi vida. El murmullo entre los asistentes fue inmediato. Algunos reporteros miraban sus notas tratando de adivinar la dirección de sus palabras, otros encendían sus grabadoras con nerviosismo. Capetillo respiró profundo y continuó. Todos me conocen como actor, como cantante, como esposo y padre de familia. Pero detrás de esa imagen hay batallas que nunca compartí. Batallas que me enseñaron que el éxito no siempre trae felicidad y que el silencio puede ser tan pesado como una prisión. Las reacciones no se hicieron esperar. En la primera fila, varios de sus seguidores derramaban lágrimas al escuchar la vulnerabilidad en su voz. Los flashes de las cámaras iluminaban su rostro, y por primera vez no se trataba de captar la sonrisa del galán de telenovelas, sino la confesión cruda de un hombre que había decidido abrir su alma. Eduardo relató que durante años había sentido la presión de sostener una imagen perfecta, el artista exitoso, el esposo ejemplar, el padre amoroso. Y aunque en gran medida eso era verdad, también había una parte de su vida marcada por el dolor, la duda y la lucha interna. No es fácil vivir bajo el ojo del público sabiendo que cualquier debilidad puede convertirse en titular, dijo. Por eso callé. Por eso guardé silencio. La prensa acostumbrada a titulares superficiales quedó desconcertada. No era un escándalo de pareja ni una polémica de carrera. Era algo más profundo, un hombre reconociendo su humanidad, aceptando que la perfección es una máscara insostenible. En redes sociales, mientras la conferencia seguía, miles de usuarios replicaban frases de su discurso. El silencio también duele. La fama no siempre significa felicidad. Con voz quebrada en algunos momentos, Capetillo explicó que lo que lo impulsó a hablar no fue una estrategia de imagen, ni un proyecto nuevo, sino la necesidad vital de ser honesto. El tiempo pasa, y a esta edad uno comprende que no hay nada más valioso que la verdad. Hoy no estoy aquí para promocionar nada, sino para reconciliarme conmigo mismo y con el público que me ha acompañado durante tantos años. El momento más conmovedor llegó cuando se dirigió directamente a sus seguidores. A quienes me han admirado, quiero decirles que no soy un héroe. Soy un hombre con errores, con caídas, con cicatrices. Y si hoy hablo es porque quiero que sepan que no están solos en sus luchas. Todos llevamos silencios que pesan, y tarde o temprano debemos liberarlos. La sala estalló en aplausos. Era un aplauso distinto, no el de la euforia por un artista, sino el de la empatía por un ser humano. Eduardo, visiblemente emocionado, bajó la mirada y agradeció en voz baja. Ese día, el mundo del espectáculo mexicano fue sacudido no por un escándalo, sino por una confesión que trascendió las cámaras. Eduardo Capetillo, el ídolo que marcó a una generación, decidió mostrarse como nunca antes vulnerable humano real. Y con ello abrió un capítulo nuevo en su vida, uno en el que el silencio ya no tendría poder sobre él. Para entender la magnitud de la confesión de Eduardo Capetillo,
Es necesario mirar atrás y recorrer el camino que lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la cultura popular mexicana. Su carrera estuvo marcada por luces intensas, aplausos interminables y un lugar privilegiado en el corazón de millones de personas. Pero detrás de esa fachada deslumbrante, existían rincones oscuros, momentos de soledad y luchas internas que casi nadie conocía. Eduardo Capetillo comenzó a brillar en los años 80 cuando ingresó al grupo musical Timbiriche, un semillero de talentos que marcó a toda una generación. Allí compartió escenario con figuras que más tarde serían leyendas del pop latino, y su carisma natural lo hizo destacar rápidamente. Sus primeras interpretaciones cargadas de energía juvenil lo convirtieron en el favorito de miles de adolescentes. Para muchos, Capetillo no solo era un cantante, sino un símbolo de frescura, éxito y juventud eterna. El salto definitivo llegó con la televisión. Las telenovelas mexicanas eran un fenómeno internacional, y Eduardo encontró en ellas un escenario perfecto para mostrar otra faceta de su talento, la actuación. Con producciones como Alcanzar no está, Alcanzar una estrella L, y más tarde Marimar junto a Thalía, consolidó su lugar como galán indiscutible. Su rostro aparecía en portadas de revistas, en campañas publicitarias, en espectaculares, por toda la ciudad. Era imposible caminar por las calles sin escuchar su nombre o ver su imagen. Sin embargo, ese mismo brillo escondía exigencias que pocos comprendían. El público veía glamour, fama y fortuna, pero Eduardo cargaba con un ritmo de vida agotador. Jornadas interminables de grabación, giras musicales sin descanso, entrevistas, compromisos sociales. Todo ello lo dejaba con apenas espacio para respirar, para ser simplemente Eduardo, y no el artista. El escenario me daba vida, pero también me quitaba paz, reconocería años más tarde. Años más. Uno de los aspectos más difíciles fue la constante presión por mantener una imagen impecable. En el mundo del espectáculo, un error mínimo podía convertirse en un escándalo amplificado por la prensa. Eduardo vivía con la sensación de estar bajo una lupa permanente sin derecho a equivocarse. Era como si todos esperaran que siempre sonriera, aunque por dentro estuviera roto, confesó en una ocasión. La fama también trajo consigo la soledad. Aunque estaba rodeado de admiradores, colegas y flashes de cámaras en muchas noches de hotel, sintió un vacío profundo. La distancia de su familia, la falta de tiempo para cultivar amistades reales y la obligación de mantenerse siempre en personaje lo fueron desgastando. Muchos de sus compañeros de la época atravesaron crisis similares. La fama es un regalo envenenado que da aplausos pero roba intimidad. A eso se sumaba la competencia feroz del medio artístico. Cada proyecto era una prueba, cada audición, un campo de batalla, cada papel, un reto para demostrar que seguía vigente. La presión no solo venía de afuera, también era interna. Eduardo exigía lo mejor de sí mismo, incluso a costa de su salud física y emocional. Hubo épocas en que el insomnio y la ansiedad lo acompañaron en silencio sin que nadie sospechara lo que ocurría tras el telón. Paradójicamente, esos momentos oscuros se reflejaban en su arte. Muchos de sus personajes transmitían una vulnerabilidad y una pasión que nacían de su propia experiencia. Los espectadores lloraban con él en las escenas dramáticas, sin saber que en cierto modo estaban viendo a un hombre que también luchaba por dentro. El límite entre el actor y la persona se desdibujaba, y Eduardo encontró en la actuación una forma de liberar parte de su dolor oculto. Pero los medios rara vez hablaban de esas sombras. La narrativa dominante era siempre la del galán exitoso, el artista perfecto, el ídolo intachable. Y aunque esa imagen le dio fama y estabilidad, también lo encadenó a un personaje que no siempre reflejaba su verdad. Cada sonrisa en un fotocall, cada entrevista ensayada, era un recordatorio de que el Eduardo público y el Eduardo privado eran dos mundos en tensión constante. Con el tiempo esas tensiones se acumularon y lo llevaron a la necesidad de un silencio prolongado. Retirarse parcialmente del foco mediático no fue una casualidad, sino una estrategia de supervivencia. Era la única manera de recuperar algo de equilibrio, de reconectar con lo que realmente importaba a su familia,
su paz interior, su identidad más allá de las cámaras. Y es precisamente ese trasfondo el que explica la fuerza de su confesión a los 55 años. Porque cuando un hombre que ha vivido bajo la luz intensa del escenario decide hablar de sus sombras, no lo hace por espectáculo, sino por necesidad vital. Eduardo Capetillo no solo fue un ídolo de masas. Fue y es un hombre que aprendió que detrás de cada aplauso puede esconderse un silencio doloroso. En medio del torbellino de fama, giras y compromisos profesionales, Eduardo Capetillo encontró en el amor un ancla que lo sostuvo en los momentos más intensos de su vida. Esa historia de amor no es un capítulo secundario de su biografía, sino uno de los pilares que explican su resistencia, su serenidad y su capacidad de volver a levantarse una y otra vez. El encuentro con Bibi Gaitán fue para muchos la trama de una telenovela que trascendió la pantalla. Ambos coincidieron en producciones televisivas en los años 90, cuando la televisión mexicana vivía una era dorada. La química entre ellos era evidente frente a las cámaras, pero lo que pocos sabían era que esa conexión era real y profunda también detrás de escena. La dulzura de Bibi y la energía de Eduardo se complementaban de una forma casi mágica. Muy pronto su relación se convirtió en una de las más seguidas y admiradas del espectáculo. En 1994 se casaron en una boda transmitida por televisión que fue vista por millones de personas, un evento que paralizó al público mexicano y que quedó grabado en la memoria colectiva. Lejos de ser solo un espectáculo mediático, ese matrimonio marcó el inicio de una historia sólida, que ha resistido el paso del tiempo y las dificultades propias de la vida pública. Juntos formaron una familia que se convirtió en su mayor orgullo. Eduardo y Bibi son padres de 5 hijos: Eduardo Jr., Ana Paula, Alejandra, Manuel y Daniel. Cada uno de ellos ha crecido rodeado de valores que sus padres han intentado preservar, a pesar del entorno mediático. Para Eduardo, ser padre no ha sido una responsabilidad ligera, sino un motor de vida. Mis hijos son la mejor obra de mi vida, ha dicho, en más de una ocasión, dejando claro que más allá de sus logros artísticos, su verdadera realización está en el hogar. La familia Capetillo Gaitán ha sido también un símbolo de estabilidad, en un medio en el que las separaciones y los escándalos son comunes. Aunque han enfrentado rumores y presiones externas, han sabido proteger su intimidad y mantener un núcleo unido. La clave, según ellos mismos, han compartido está en el respeto mutuo, en la comunicación constante y en la prioridad absoluta que dan a sus hijos. Para Eduardo, Bibi no solo es su esposa, sino su confidente, su compañera de batallas y su refugio. En momentos de debilidad ha encontrado en ella una fuente de fortaleza inagotable. Bibi es mi sostén, la mujer que me ha acompañado en mis caídas y ha celebrado conmigo cada victoria, confesó alguna vez. La presencia de Bibi le permitió enfrentar con mayor entereza las presiones de la fama y más recientemente los conflictos internos que decidió revelar a sus 55 años. Más allá de lo doméstico, su relación también se refleja en lo profesional. Aunque Bibi se retiró en gran medida de la actuación y el canto para dedicarse a su familia, ambos han compartido escenarios en proyectos especiales, demostrando que la química que los unió en un inicio sigue intacta. Cada aparición conjunta despierta la nostalgia del público, pero también refuerza la imagen de una pareja que ha sabido crecer y evolucionar juntos. La familia no solo le dio a Eduardo equilibrio emocional, sino también perspectiva. En los momentos en que la fama lo arrastraba hacia un ritmo frenético, bastaba con ver a sus hijos dormir o compartir una cena en casa para recordar lo verdaderamente importante. Esa certeza fue la que lo llevó con el tiempo a priorizar su vida privada sobre los reflectores. Su decisión de alejarse parcialmente del medio no fue un abandono, sino un acto de amor hacia su familia y hacia sí mismo. Hoy, cuando habla de ellos, lo hace con una mezcla de orgullo y gratitud. Reconoce que sin Bibi y sin sus hijos, no habría encontrado el valor para romper el silencio y confesar sus luchas internas.
Ellos fueron el espejo donde se vio reflejado como hombre más allá del artista, y también el motor que lo impulsó a liberarse de las cadenas de la perfección impuesta por el público. El amor de su familia se convirtió en definitiva en el refugio sereno donde Eduardo halló paz. Ese refugio le permitió enfrentar los rumores, la presión mediática y sus propias batallas internas con una fortaleza renovada. Y es precisamente en ese contexto donde su confesión pública cobra aún más sentido, porque no la hizo desde la soledad, sino desde el respaldo de un núcleo familiar, que lo ha acompañado en cada paso, en cada silencio y en cada palabra. Aunque el público veía en Eduardo Capetillo a un artista exitoso, esposo ejemplar, y padre entregado, la realidad íntima era mucho más compleja. Durante años, detrás de su sonrisa impecable y de su voz melodiosa, se libraba una guerra silenciosa que pocos sospechaban. Fue una lucha contra sí mismo, contra las presiones externas y contra los fantasmas que la fama había sembrado en su corazón. El peso de la perfección fue uno de los enemigos más persistentes. Desde muy joven, Eduardo aprendió que en el mundo del espectáculo no había espacio para la fragilidad. Tenía que ser siempre el galán impecable, el cantante afinado, el hombre fuerte. Cada error podía convertirse en portada, cada gesto malinterpretado en rumor. Esa carga lo llevó a ocultar sus debilidades, a reprimir emociones y a vivir con un miedo constante de defraudar a quienes lo admiraban. Las noches eran especialmente difíciles. Tras largas jornadas de grabación o conciertos multitudinarios, el silencio del hotel o de su propia casa se volvía ensordecedor. Allí, lejos de los aplausos, enfrentaba las dudas más dolorosas. ¿Estoy viviendo para mí o para el público? ¿Soy feliz o solo interpreto otro papel? Esas preguntas lo atormentaban, y aunque intentaba ahogarlas con trabajo o distracciones, siempre regresaban con más fuerza. Con el paso de los años, esa lucha interna se tradujo en periodos de aislamiento. Eduardo comenzó a distanciarse del ojo mediático no porque hubiera perdido talento ni relevancia, sino porque necesitaba respirar. Hubo momentos en que sentí que me estaba perdiendo a mí mismo, reconocería más tarde. Durante esos años de silencio redujo sus apariciones públicas y eligió proyectos con mayor cautela, priorizando su bienestar mental y emocional. La batalla no solo era contra la presión externa, también contra sus propios demonios. Como muchos artistas que alcanzan la fama a temprana edad, Eduardo se encontró en una encrucijada. El público lo aclamaba, pero él sentía que había partes de su vida que no le pertenecían. La exposición constante lo despojaba de intimidad, de la posibilidad de equivocarse en privado, de ser simplemente un hombre común. Esa contradicción lo llevó a experimentar episodios de ansiedad y tristeza profunda que ocultaba cuidadosamente tras su imagen pública. El silencio se convirtió en su escudo. Al no hablar de lo que sentía, evitaba dar material a la prensa sensacionalista. Pero ese mismo silencio también era una cárcel. No poder expresar su dolor lo hacía más pesado, más insoportable. Hubo días en que ni siquiera Vivi ni sus hijos sabían del todo lo que llevaba dentro, porque Eduardo temía preocuparlos o mostrarse vulnerable. Quería protegerlos de mis sombras, pero terminé cargándolas, solo admitió. En esos años difíciles, la música se transformó en una válvula de escape. Aunque redujo su presencia en los escenarios cada vez que cantaba, sentía que liberaba un poco de lo que lo oprimía. Las letras románticas o melancólicas se volvían un reflejo de su propia lucha interior. Los espectadores veían pasión en sus interpretaciones, sin sospechar que muchas veces eran un grito silencioso desde su alma. Los años de silencio también le sirvieron para replantearse prioridades. Entendió que la fama era efímera y que su verdadera fortaleza debía estar en su familia y en sí mismo. Aprendió a escuchar más, a meditar, a confiar en la fe, que siempre lo había acompañado de manera discreta. Poco a poco fue reconciliándose con esa parte de sí, que había reprimido durante décadas. El Eduardo que decidió hablar a los 55 años no era el mismo joven que deslumbraba en Timbiriche, ni el galán impecable de las telenovelas. Era un hombre marcado por la experiencia, por el dolor y por la resiliencia. Su confesión pública fue el resultado de todos esos años de lucha interna y silencio.
no fue una estrategia de imagen, sino la necesidad vital de liberarse de una carga que lo acompañó demasiado tiempo. En ese sentido, su confesión no solo reveló su fragilidad, sino también su valentía. Porque admitir que uno ha sufrido, que uno ha callado demasiado, es un acto de coraje en un mundo que exige perfección. Eduardo rompió el silencio no para generar lástima, sino para mostrar que incluso los ídolos tienen cicatrices, y que esas cicatrices también son parte de la belleza de la vida. Su batalla interna y sus años de silencio son en realidad la antesala de su renacimiento personal. Hoy más que un artista, Eduardo Capetillo es un testimonio viviente de que la vulnerabilidad no es debilidad sino humanidad. Y esa lección quizás sea tan valiosa como cualquiera de sus interpretaciones en pantalla o en el escenario. Cuando Eduardo Capetillo decidió romper el silencio a los 55 años, no solo abrió un capítulo íntimo de su vida, también ofreció un testamento emocional y moral a quienes lo habían seguido durante décadas. Su confesión no fue únicamente un acto personal. Se transformó en un mensaje colectivo, en un legado que va más allá de su carrera como cantante o actor. En el terreno artístico, Eduardo dejó una huella imborrable. Su paso por Timbiriche marcó a toda una generación que encontró en esas canciones juveniles un reflejo de sus propios sueños y emociones. Más tarde, sus telenovelas como Marimar lo proyectaron a nivel internacional, convirtiéndolo en un rostro familiar, no solo en México, sino en gran parte de América Latina y hasta en rincones de Europa. Su voz, su carisma y su presencia en pantalla construyeron un ícono cultural que todavía hoy despierta nostalgia y admiración. Pero más allá de los aplausos y de los éxitos de taquilla, su verdadero legado artístico radica en su autenticidad. Eduardo nunca buscó ser otro, que no fuera él mismo, y en sus interpretaciones, ya fueran musicales o dramáticas, dejaba entrever la pasión de un hombre que entendía que el arte es una extensión del alma. Cada canción interpretada, cada lágrima derramada en una escena, llevaba impreso un pedazo de su verdad personal. Quizás lo más impactante de su confesión no fue lo que reveló, sino la forma en que lo hizo. Con serenidad, sin escándalo, sin buscar titulares fáciles. Su mensaje fue: claro, la fama no protege del dolor, ni los reflectores apagan las sombras internas. Y esa vulnerabilidad, lejos de disminuir su imagen, la engrandeció. A través de su historia, Eduardo nos enseña que la vulnerabilidad no es un signo de debilidad, sino de valentía. Admitir las propias batallas internas es dar un paso hacia la libertad personal. Y esa lección, especialmente en un mundo que exige perfección y apariencia, tiene un valor incalculable para las nuevas generaciones. Eduardo también nos recuerda la importancia de no cargar solos con nuestros silencios. Su experiencia muestra que callar demasiado tiempo puede convertirse en una prisión invisible y que hablar, aunque sea doloroso, libera y sana. Esa es quizás la enseñanza más poderosa que deja, que siempre hay que atreverse a compartir, a pedir ayuda, a reconocer las propias cicatrices. Otra parte fundamental de su legado está en la forma en que ha priorizado su familia. En un medio donde los matrimonios suelen romperse bajo la presión de la fama, la relación de Eduardo con Vivi Gaitán y sus 5 hijos es una prueba de que el amor puede resistirlo todo si se cultiva con respeto, paciencia y entrega. Su historia demuestra que el éxito verdadero no está en la cantidad de discos vendidos ni en el número de espectadores, sino en el hogar que uno construye, en la paz que se respira en la intimidad. Para sus hijos, Eduardo no es solo un ídolo del espectáculo, sino un padre que supo estar presente incluso en medio de las tormentas. Esa lección de paternidad y compromiso es parte de la herencia que quedará en ellos y, a través de ellos, en quienes los rodeen. En cada paso de su trayectoria, Eduardo también mostró la importancia de la fe y la autenticidad. Aunque rara vez lo proclamaba de manera explícita, su cercanía con los valores espirituales fue una brújula que lo guió en medio de sus crisis. Esa fe, combinada con su decisión de mostrarse auténtico, lo convirtió en un referente distinto, no en el artista perfecto, sino en el ser humano que se atreve a reconocer que aún con errores y sombras, se puede ser digno de admiración. Para los jóvenes artistas y para cualquier persona que lo admire, el mensaje de Eduardo es claro: la vida no se trata de ocultar el dolor,
sino de aprender a transformarlo. No se trata de aparentar fortaleza todo el tiempo, sino de aceptar que ser humano es también llorar, dudar, equivocarse. Su historia es un recordatorio de que lo que realmente inspira no es la perfección, sino la honestidad. Al romper su silencio, Eduardo Capetillo dejó un eco que seguirá resonando. Todos llevamos cicatrices, pero son esas cicatrices las que nos hacen únicos. No hay que temer mostrarlas. Con esas palabras, les da a las nuevas generaciones un permiso tácito para ser más reales, más humanos, más compasivos consigo mismos y con los demás. A los 55 años, Eduardo no se despidió de la música ni de la actuación, sino del silencio que lo había atado durante tanto tiempo. Y ese gesto, más que un final, es un nuevo comienzo. Es la oportunidad de vivir con mayor libertad, de disfrutar su familia, de seguir cantando y actuando, pero ahora desde un lugar más auténtico y honesto. En definitiva, el legado de Eduardo Capetillo no está solo en su obra artística, sino en su capacidad de mostrarse como un hombre real con luces y sombras, con victorias y heridas. Ese es el mensaje que quedará grabado para siempre, que no importa cuánto brille el escenario, lo que realmente nos define es la verdad que llevamos en el corazón. La vida de Eduardo Capetillo es la prueba de que la fama no garantiza la felicidad, y que incluso detrás de la sonrisa más brillante pueden existir batallas silenciosas. A los 55 años, su decisión de romper el silencio no fue un acto de debilidad, sino de valentía. Nos mostró que la vulnerabilidad también es una forma de fuerza, y que compartir la verdad puede liberar más que 1000 aplausos. Su legado no se mide solo en discos vendidos o telenovelas exitosas, sino en las lecciones que deja la importancia de la familia, la necesidad de cuidarse a uno mismo y el valor de hablar cuando el silencio se vuelve insoportable. Con su ejemplo, Eduardo invita a las nuevas generaciones a vivir con autenticidad, a no temer mostrar sus cicatrices y a entender que la verdadera grandeza no está en la perfección, sino en la honestidad. Ahora quiero preguntarte a ti, ¿qué enseñanza te deja la confesión de Eduardo Capetillo? ¿Crees que su historia puede inspirar a más personas a liberarse de sus propios silencios? Escríbelo en los comentarios porque tu voz también forma parte de esta conversación. Si este video te conmovió, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y compartirlo con quienes necesiten escuchar que nunca es tarde para hablar desde el corazón. Aquí seguiremos trayéndote historias que no solo informan, sino que también inspiran y nos invitan a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Porque al final el verdadero escenario de todos no está bajo los reflectores, sino en la capacidad de ser fieles a nosotros mismos.